Hola Breakers, ¿cómo están? Soy Juan Camilo Mesa Jaramillo. Bienvenidos al primer programa de G-Breakers, el programa de la innovación, el emprendimiento, y hoy con unos invitados espectaculares donde vamos a hablar de cómo romperla y cómo ser un Breakers para el mundo. Hoy estoy con dos personas espectaculares, aparte de amigos, grandes empresarios, breakers de corazón. Uno es Antonio Martín del Campo. ¿Cómo estás? Un placer, Juan. Muchas gracias por la invitación. Imagínense que tiene 23 años en el ecosistema emprendedor, pero aparte fue el director regional de una de las aceleradoras más importantes del mundo, Endeavor, una experiencia espectacular. Fundador de Zero to X, que es una aceleradora de empresas que, bueno, ha potenciado a crecer muchísimas empresas en todo México. Y el otro, Cuitláhuac. ¿Quién no te conoce, Cuitláhuac? Un gran amigo, fundador de Grupo MAE, una gran cantidad de empresas. Sobre todo algo que hace muy bien Cuitláhuac es potenciar innovadores, potenciar emprendedores, gente que transforme el mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí Breakers, muy feliz de contar con este par de eminencias del mundo de la disrupción, del emprendimiento. Y hoy vamos a tener un tema que quizás nos pueda sonar raro, el emprendimiento exponencial. ¿Qué es el emprendimiento exponencial? Hay que partir de que en este planeta somos 8.000 millones de personas y que antes las empresas se creaban para cubrir un mercado pequeño en una colonia, en una comunidad, en una ciudad, en un país, y hoy no. Hoy el cliente se llama 8.000 millones de personas. ¿Qué es un emprendimiento exponencial, Toño? A ver, esta definición antes, me dices que llevo 23 años, pero le llamaban emprendimiento de alto impacto y poco a poco fue mudando hacia un tema que ahora le llaman emprendimiento exponencial. Pero básicamente aquí lo que estamos buscando es que el crecimiento de las empresas desde el inicio se dé en X. ¿Qué quiere decir esto? No en porcentajes. Buscamos que no sean 20, 30, 40%, sino que sean X. El emprendimiento exponencial también tiene que ver mucho con la industria, y ahorita lo vamos a platicar más adelante, porque no cualquier industria te da para crecer en X. Eso también hay que decirlo. Entonces, el hecho de poder crecer en X te lo dan varios elementos que tienen que ver el capital, el hecho de poder acceder a capital, te permite poder hacer este crecimiento en X. El hecho de tener un gran mercado, lo comentabas iniciando, el mercado es muy relevante para un crecimiento exponencial y tienes que pensar en que los empleos que vas a hacer no sean en decenas, sino en cientos. Vas a querer transformar y el primer problema que hay que resolver, justamente parecerá una dicotomía, pero es ¿cuál es el problema de mercado relevante que vas a cambiar? A partir de ese problema de mercado relevante es donde empieza el ¿Qué dolor quitas? Exactamente. ¿Qué dolor quitas? Cuitláhuac, ¿cuánto crece una empresa tradicional buena? Una empresa, digamos, Bimbo. ¿Cuánto podrá crecer Bimbo al año? En promedio, las empresas tradicionales, Bimbo no es una empresa tradicional, nada más vale la pena aclararlo, ¿no? Es muy bueno aclarar eso. Pero una empresa tradicional anda alrededor del entre 3 y el 5%. Anual. Anual, ¿Y una exponencial? Como decía Toño, realmente una característica que tienen las organizaciones en donde su principal fundamento es el crecimiento exponencial o el emprendimiento exponencial, significa obviamente que están enfocadas a crecer y también a escalar sus modelos de negocios, pero se basan en dos características principales. Una es el uso de las tecnologías emergentes, pero también acompañadas de los modelos de negocio innovadores. En pocas palabras, lo que decía Toño, resumido o explicado de una manera más básica. Las empresas que están enfocadas, organizaciones que están enfocadas completamente a emprender de manera exponencial, están viendo qué es lo que está surgiendo todos los días, tecnológicamente hablando, y también qué tipo de modelos de negocio son los que están funcionando más a nivel mundial o a nivel global. Y eso es lo que están haciendo ellos para implementar dentro de sus organizaciones para romper ese crecimiento tradicional de entre un 3 y 5% de todas las empresas o la gran mayoría de las empresas o negocios a nivel mundial, ¿no? No solamente en un país o en una región. Normalmente es un estándar de entre un 3 y 5% que es el crecimiento que cualquier modelo de negocio genera. Pero estas no, estas pueden ir, por ejemplo, yo ahorita tengo ya una empresa que me redituó, no sé, la generación de 100 empleos en México, pero voy a generar exactamente lo mismo en Estados Unidos y allá voy a generar otros 200 empleos. Con el mismo modelo de negocio, pero utilizando las tecnologías que están saliendo,
¿Qué tipo de tecnologías? Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este tipo de características, pero como la inteligencia artificial, que es lo que más últimamente nos ha ayudado mucho para innovar los modelos de negocio en la gran mayoría de las empresas, ¿no? Pero ¿cuánto pueden crecer? El doble, el triple, 5 veces, dependiendo obviamente del uso de las tecnologías y el modelo de negocio que tú vas a utilizar para poder emprender en el futuro, ¿no? Imagínense, Breakers, que cuando nace Uber, decíamos que una empresa tradicional puede crecer entre el 5, 7, 10%. Uber estaba creciendo a 2 dígitos por semana. Sí. Una locura. O sea, realmente era como entrar en un mundo que no entendíamos. ¿Se necesita, Toño, entender el lenguaje de la cuarta revolución industrial? O sea, ahorita hablabas de inteligencia artificial, programación. O sea, una empresa para que sea exponencial tiene que usar este lenguaje o no. Alan Moore, que es uno de los grandes pensadores en temas de exponencialidad en el mundo, él estaba en Xerox Park, decía que para que realmente seas disruptivo tienes que generar tu propio hardware. Y este es un tema muy relevante. Cuando empiezas a ser disruptivo, empiezas a generar tus propias herramientas. ¿Por qué? Porque justamente estás... No hay nada en el mercado. No existe, no existe. Entonces, si estás pensando realmente en grande, tienes que empezar a pensar en esta lógica. Hoy, como decía Cultura, pues todo el mundo habla de inteligencia artificial, habla de ciencia de datos, es lo normal. Bueno, es que eso ya pasó. Cuando una ola todo el mundo está hablando de ella, es porque eso ya pasó. Sí, ya lo que generó. Totalmente. Nada más, Toño, lo que sí valdría la pena comentar es cuántas empresas a nivel mundial, o sea, sí, es cierto obviamente que este tipo de tecnología ya se generó o ya se comenzó hace algunos años. La pregunta es cuántas empresas la están utilizando y la están implementando dentro de sus modelos de negocio. Me vas a responder eso después del corte. Vamos al primer corte, Breakers, y regresamos. Listo, Breakers. Estamos de regreso hablando de emprendimiento exponencial. Cuitlahua, nos quedamos antes del corte. ¿Qué empresas hoy en América Latina y en el mundo entero están adoptando esta visión diferente? Bueno, la verdad es que la gran mayoría de las empresas que adoptan este tipo de tecnologías que hablábamos de la inteligencia artificial, el blockchain, el data analytics y muchas otras tecnologías que se han creado o que se han desarrollado y que han emergido y que han sido ya utilizadas por algunas organizaciones en los últimos años. Estoy hablando a lo mejor de los últimos 5 años, ¿no? Porque todas son muy recientes. Estamos hablando de organizaciones con presencia a nivel global. O sea, a mí me encantaría escuchar, obviamente, que hay una empresa mexicana o una empresa colombiana o una empresa, no sé, asiática. A lo mejor hay poquitas, ¿no? Sí, México, sí, Kavak, por ejemplo, exactamente, ¿no? Que son estas unicornios tecnológicos. Pero las clásicas es, por ejemplo, en Google, ¿no? Sí. Es un Facebook, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de un Apple también, en donde saben perfectamente que este tipo de herramientas son vitales y esenciales para poder entender algo que también creo que parte de lo que nosotros tenemos como cultura y como la parte formativa como empresarios es que no entendemos que la vida es un proceso de constante evolución y no solamente me refiero a la vida, a los aspectos obviamente de nuestra vida, nuestras relaciones, o sea, me refiero también a la parte de emprendimiento. O sea, mucha gente cree que el hecho de haber tomado el riesgo y de crear un proyecto de emprendimiento y que funcionó, eso va a funcionar por el resto de su vida, por 30, 40, 50 años. Ya que no. No. Lo que tú mencionabas, Juan Camilo, al principio es muy real, porque todavía aquí en Aguascalientes hay empresas de hace 50 años, ¿no? Que en su momento cuando se crearon eran dueñas del mercado, porque no había competencia. Conforme pasaron las décadas, los años, conforme que se generaron las tecnologías, conforme se vino también la globalización, debemos de entender, o debieron de entender muchas empresas que desaparecieron, debieron entender que esto es un proceso evolutivo constante. Y como tal mi modelo de negocio que funcionó hace un año, ya no funciona este año. Y el año que entra va a cambiar completamente. Y lo único que puede fortalecerlo es la innovación. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Toño, ¿podemos competir? México, tenemos el ecosistema, conocemos de tecnologías emergentes para impactar al mundo entero. O sea, ¿realmente México sí está preparado para que la exponencialidad sea el común denominador?
A ver, yo creo que hay un movimiento muy, muy interesante en toda Latinoamérica. De hecho, hasta inclusive le ha pegado a Iberoamérica en términos de capital de riesgo. Hoy es sexy invertir en toda esta zona para grandes capitales ¿Sexy porque es muy redituable o sexy no, porque sexy está porque de están moda? saliendo muchos proyectos. Para cada capital de riesgo lo más importante son los proyectos. Y el hecho de que puedan salir estos proyectos tiene que ver con la industria. Aquí había dos temas que hay que entender. Una cosa son las empresas tradicionales, cómo pueden subirse las nuevas tecnologías, y otra cosa son los emprendimientos que tienen que nacer nativos de esas industrias. Me explico, un emprendimiento nativo de blockchain, simplemente por estar ahí, va a tener un crecimiento. ¿Por qué? Pues porque está en la fiesta. Entonces, si tú llegas a una industria, pasó en Latinoamérica hace 6, 7 años con el tema de fintech. La gente que estaba en fintech ya traía 20, 25, 30, 40, 50% por no hacer nada. A partir de ahí, las que lo hacían bien, empezaban a crecer en X. Entonces, el hecho de estar en la industria correcta, en el tema de tecnología, hace mucha diferencia cuando quieres hacer un emprendimiento exponencial. Genial. Una empresa pequeña, o sea, ¿qué necesito para que mi empresa se vuelva exponencial? ¿Cómo yo soy dueño de una floristería? ¿No? Ahí tenemos el ejemplo de enviaflores.com, sí, que utilizó este lenguaje, esta tecnología de la cuarta revolución industrial y hoy impacta y va a vender a América Latina y todo. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Qué necesita el líder de esa empresa para cambiar esa mentalidad y decir, yo le puedo vender al mundo entero, sea lo que sea? Artesanías, tortillas, tecnología, desarrollo médico. ¿Qué necesito para poder cambiarlo? Fíjate que una de las principales características, yo siempre lo he dicho, es la visión. O sea, la visión de esa persona, la visión del dueño, del que creó el proyecto, tiene que tener la visión, y esa visión tiene que estar totalmente plasmada de, obviamente, los lugares y los países o las zonas geográficas a donde quiere llegar. El cómo puedes lograrlo, hay una cantidad impresionante de canales, ¿no? O sea, estamos hablando obviamente ahorita de canales como obviamente es Google mismo, están todas las redes sociales, está Facebook, Instagram, TikTok y todas las redes sociales que tú puedas aprovechar. Pero las redes sociales no funcionan solas, ¿no? O sea, yo como dueño tengo que saber qué quiero vender y no solamente como mencionaban ustedes dos hace rato, no solamente es qué tipo de necesidad o qué tipo de dolor es el que quiero curar, sino qué tipo de necesidad es el que inclusive en la que quiero crear. Porque obviamente el negocio tradicional se basa en satisfacer una necesidad que existe en un mercado. Pero obviamente también existe la posibilidad, y que obviamente es donde viene un negocio, es donde puede escalar lo que quiera, es qué tipo de necesidad es la que quiero crear yo para que la sociedad la adopte como tal. Y entonces cambias de un negocio tradicional a un negocio exponencial sin límites en ese momento. Pero de verdad, una de las cosas que quiero insistir yo es, depende mucho de la mentalidad y la visión del dueño del proyecto. ¿Qué ¿no? quieres también? Exactamente. ¿Qué quieres? Porque herramientas en este momento, todas, querido hermano, existen todas, sí, para poderlo hacer global. Ahora, también tiene que ver un tema que es muy importante, que nosotros le llamamos mindset, mentalidad, en términos que los negocios exponenciales empiezan al revés. Empiezan de atrás hacia adelante. Ese ¿Por qué? concepto es genial. Vas a levantar lana. Entonces, tú tienes que saber en 3 años, pues, cómo va a estar tu proyecto. Entonces, cuando tú empiezas una empresa, y una empresa tradicional, pues tú estás proyectando al siguiente año, al que sigue, cuando mucho. Pues aquí es al revés. Tú tienes que ver que vas a tener que darle una salida a ese capital, cuánto tiempo lo tienes que hacer. Entonces, a partir de ahí, todo el planteamiento es al revés. ¿Por dónde termino para poder empezar? Fíjate que hay un concepto en el tema de exponencial que una vez le escuché a un empresario y me decía, las empresas tú las creabas y esperabas que llegaran los clientes. Ahora no. Ahora sin tener la empresa ya te vendí. Y cuando ya te vendí, y entonces creo la empresa. ¿Cómo funciona eso? No, bueno, lo que pasa es que al final de cuentas, lo que tenemos que tener nosotros bien claro es, tenemos que tener la habilidad de leer las tendencias de mercado y también leer los mercados, ¿no? Mira, un error que se cometió durante mucho tiempo, de hecho en mi generación o en la generación de nosotros, es que ese tipo de mentalidad era la que nos inculcaron cuando creamos nuestros negocios, ¿no? Ya creas una empresa, tienes un servicio, tienes un producto y entonces tengo que traer clientes para que lo compren. Sí, el problema es cómo le hago para atraer clientes cuando no había ni siquiera comunicación en aquel entonces. Estoy hablando de hace unos 20 años, 30 años. No había ni siquiera canales de comunicación en lo más mínimo para poder ofrecer esto fuera de una ciudad X, ¿no? O fuera de un pueblo X. Entonces,
Eso tiene que cambiar radicalmente. O sea, la mentalidad que tiene que tener una persona para poder aprovechar la parte global de lo que tú ofreces cambia radicalmente con el paso del tiempo. Genial. Bueno, vamos a nuestro segundo corte, Breakers. Venimos hablando de empresas, ahorita vamos a hablar de empresas unicornio. ¿Qué es eso? Una empresa que factura, que hace, que crea, que usa tecnología. Volvemos. Listo, Breakers. Estamos de regreso con Cuitláhuac Pérez y Antonio Martín del Campo y vamos a hablar de empresas unicornio. ¿Qué es una empresa unicornio? Según la teoría, es una empresa tecnológica que levanta alrededor de $1,000 millones de capital. En todo México hay 8, pero en China se funda una cada 3 días. Toño, ¿qué pasa con las empresas unicornio? ¿Por qué no hay más de 8 en México? ¿Por qué no tenemos 100? Hay aquí una discusión que hay que tener. Porque hay quienes dicen que las empresas unicornio tienen que tener una valoración de $1 billion. Sí. Ese es el concepto en algunos lados, en otro es este. Pero lo que ahorita comentábamos fuera del aire es algo muy importante. Las empresas unicornio juegan otra vez un juego muy diferente a los emprendimientos tradicionales. Buscan ser exponenciales, primeramente, sí, pero el juego es cómo ser sexy para las siguientes rondas de levantamiento de capital. En el tema de empresas tradicionales, no me dejará meter ahorita que platicamos sobre eso, el Evita es el rey. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de las utilidades, estamos hablando de lo que queda hacia abajo. Ese es el rey. Cuando estamos hablando de unicornios, eso, aunque pareciera raro, no es tan relevante. ¿Qué es el modelo de negocio? ¿Qué es el modelo de negocios? Justamente. Entonces, al final del día va por ahí. Y contestando tu pregunta, tenemos en México un tema de que el ecosistema es muy nuevo. El dinero que hay para pocas industrias, también hay que decirlo, quien quiere salir a levantar capital, y pasa en muchas partes de Latinoamérica. Tú te vas a Argentina y hay 4, 5, 6 industrias en donde levantan capital. Si estás fuera de eso, no vas a levantar capital. Si te vas a Chile, son otras. Entonces, hay que entender cómo juega esta industria, porque el gran riesgo que tenemos es, yo tengo un proyecto emprendedor, salgo y levanto capital. Así no funciona. Y si quiero hacer un unicornio, menos. Porque tenemos que estar justamente en las industrias, aquí sí es un a fuerzas, en la industria que está creciendo para darte los economics, los números que estás buscando para poder tener esa evaluación. Hoy, por ejemplo, ¿qué industria sería? A ver, depende del país, depende mucho del país, depende mucho el momento. Podemos decir inteligencia artificial, los fondos hoy en México están apenas empezando a invertir en ese tipo de cosas. No es todavía el auge, no es sexy todavía. ¿Por qué? Porque apenas tiene que empezar a probar muchas cosas. Es demasiado nuevo. Es sexy en Silicon Valley, es sexy en otro lado, pero en Latinoamérica todavía no. Acá estamos todavía, está entrando muy fuerte Protech, es FinTech que ya tiene desde cuándo. Hay otro tipo de industrias tecnológicas que hoy son los que están levantando el dinero. Quit, ¿estamos preparados o no para que nos llegue este cambio de mindset? ¿O vamos a seguir siendo un país con empresas tradicionales, con una visión del 4, 5 o 10% anual? ¿O qué necesita México? ¿Mejores instituciones educativas? ¿Cambiar el mindset de los estudiantes? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que es una combinación de factores en varios ámbitos de la sociedad. Lo que preguntabas hace unos instantes a Toño era ¿por qué China tiene la capacidad de estar generando empresas unicornios de manera sistemática y por qué en México solamente tenemos 8, ¿no? Ahí hay una diferencia enorme. Si hablamos obviamente, que lo mencionaba Toño hace unos instantes también, Silicon Valley, ¿no? Es un nido completamente de generador de emprendimiento exponencial, pero también tecnológico. Pero si hablamos no solamente de Silicon Valley, si hablamos de Estados Unidos, hablamos de Alemania, hablamos de China mismo, obviamente Japón, estamos hablando que ellos trabajan de manera sistemática para crear emprendedores, inversionistas, proyectos para empresarios o mismos empresarios como tal. Esa es la gran diferencia. O sea, lo mencionábamos hace unos instantes también, mi querido hermano, que al final de cuentas, ¿qué le hace falta a México para poder convertirnos? Crear todo un ecosistema de tal manera que se genere sistemáticamente todo este tipo de proyectos. Si seguimos hablando de la realidad que nosotros tenemos, México y muchos países de Latinoamérica tienen empresas que son, la verdad es que son impresionantes y son ejemplos a nivel internacional y tienen presencia a nivel global, pero todas ellas son esfuerzos aislados, esfuerzos independientes en donde no estuvo la academia involucrada, en donde no estuvo un proyecto, un programa o un incentivo por parte de algún nivel de gobierno,
en donde les ayudó a exponenciarse o a tener presencia a nivel global. ¿no? Y aquí hay un tema, perdón, que es muy relevante, que tiene que ver con la falta de colaboración en los países latinos. Sí. O sea, si me pregunta cuál es el problema más fuerte, es la falta de colaboración. Sí. No estamos acostumbrados a tener cofundadores, no estamos acostumbrados a asociarnos por un miedo histórico que hemos tenido, creo que bien ganado en los gobiernos latinoamericanos. Pero si nos vamos directamente a esa falta de sociedad o falta de generación de alianzas estratégicas, no solamente es entre emprendedores o entre empresarios, sino es la academia tampoco Todo se el ecosistema. asocia, el gobierno tampoco se asocia. Seguimos formando en las universidades lo que no se necesita. Exactamente. Eso es lo malo. O sea, ¿cómo debemos hacerlo? Pues que las universidades entiendan cuál es la necesidad que tiene el emprendedor y el empresario afuera. Y que obviamente esa necesidad, lo comentábamos hace unos minutos, esa necesidad va cambiando cada mes o cada año. Entonces, si los laboratorios, si los modelos de negocio, si los planes de estudio no van acorde a esa evolución que va teniendo la tecnología, que es lo que nosotros vamos adaptando directamente a nuestras empresas. Totalmente. Entonces, ¿cómo las universidades, inclusive obviamente los programas que se generan en gobiernos, cuándo se generan y de los países que sí generan y que sí invierten, ¿no? Porque no todos lo hacen. O sea, si no va totalmente enfocado directamente a apoyar ese tipo de tecnologías, de proyectos, entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer de manera sistemática como China, como Estados Unidos, como los otros países que mencioné? ¿Tenemos un sistema educativo para la exponencialidad? No. Y sí quería tomar la palabra de Cuitláhuac. ¿Qué es lo que pasa en Alemania? ¿Qué es lo que pasa en Europa? Hay muchas subvenciones, hay mucho apoyo de gobierno real. Sí. Y entonces estamos jugando, como siempre, en diferentes ligas, ¿no? Porque allá hay un ecosistema que, a pesar de que justamente esas culturas no son tan emprendedoras, ¿qué crees? Está el modelo para que sí lo sean. ¿Qué sí tenemos en México para la exponencialidad? O sea, hay muchas cosas que no tenemos un sistema educativo, no hay confianza, no nos logramos asociar entre la TAM. ¿Qué sí tenemos? Talento, experiencia, capacidad, conocimiento, porque al final México es rico en ese aspecto. O sea, si yo te preguntara, hermano, ¿qué no se fabrica en México? ¿Qué tipo de tecnología no se fabrica en México? En México hacemos vehículos, aeroespacial, médico, tecnologías de la información, electrónica, todo. Es decir, México tiene toda la capacidad y la habilidad y aparte el mexicano es exageradamente talentoso. Ahora, es muy tenemos capaz, una bronca mayor. Estamos muy cerca de Estados Unidos. Hoy hay más empresas exponenciales en Argentina, en Chile, en Brasil, que más para acá. ¿Y por qué? Porque quien quiere emprender aquí, lo hace en Estados Unidos. Madre mía. Bueno, pues estamos terminando este programa sobre crecimiento exponencial, sobre cómo las empresas pueden ser exponenciales, con este par de monstruos de verdad, gente que aporta, que está desarrollando el ecosistema de México y que busca formar innovadores y emprendedores. Breakers, nos vemos en la siguiente, ha sido un placer. Gracias Cuitláhuac, gracias Toño, de verdad un placer tenerlos el día de hoy y un saludo para todos.